hermosuras, estamos aquí en una nueva emisión de Vivencias Compartidas y hoy, como un nuevo episodio, les tenemos un nuevo entrevistado, un entrevistado muy especial, específicamente desde Quillota. Él es nuestro pastor Justo, está hoy con nosotros. Agradecemos por el tiempo que usted ha dedicado para abrirnos las puertas de su casa y de su corazón, pastor. Amén. Amén. Muchísimas gracias y bueno, queremos conocerlo, queremos que las personas lo conozcan, que sepan quién es Justo Caucedo y que sepan de dónde nació, por ejemplo, en dónde nació el pastor Justo. Bueno, yo nací biológicamente en Limache, en la ciudad de Limache, y espiritualmente en la ciudad de Quillota. Ok, perfecto. Soy limachino. Limachino, mire, interesante. Que viva Limache y Quillota también. Dos hermosas poblaciones, muy lindas, de verdad. Bueno, pastor, queremos también saber a partir de qué edad usted empezó a seguir a Cristo. ¿Cómo fueron sus inicios en el cristianismo? Ok, eso para mí es una fecha bien clara del momento de mi conversión o la decisión en que yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Fue el 23 de julio del 1978 en la ciudad de Quillota, a 2 cuadras de donde vivo actualmente, donde está nuestro centro evangelístico, la iglesia metodista. Ahí en ese lugar yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí comenzó, digamos, mi historia espiritual. ¿Tenía APP como qué edad? ¿Era joven, era ya adulto, era niño? Yo era bueno, por la edad era joven, mentalmente y emocionalmente, por la vida de pecado, de droga, era una persona que no tenía conciencia de la edad, ni sino solamente vivía para la droga, y por lo tanto, pero biológicamente en ese periodo de tiempo, 23 de julio, es la fecha de mi cumpleaños. En ese día que yo acepté a Jesucristo, cumplía 23 años. Yo no lo sabía. No lo sabía. Lo vine a tomar conciencia después, que justamente el 23 de julio nací 2 veces, biológicamente y espiritualmente. Y el regalo, nadie se acordaba de mi cumpleaños, pero Dios sí me regaló la salvación. Así que son fechas muy marcadas, muy significativas para mí. Impactante en realidad, porque imagínate el día de tu cumpleaños, que tú puedas recibir este hermoso regalo, wow, no hay comparación. Fue impactante. Y nos mencionó algo sobre un tema de las drogas. Es decir, que usted estuvo en el vicio de las drogas. Sí, yo comencé en esta loca carrera por una cuestión de, a ver, que tenía que ver conmigo, con la autoestima, porque yo venía de una familia donde mi papá era un suboficial mayor de la Marina Mercante, mi madre una mujer muy trabajadora, un hogar constituido, no había ninguna necesidad económica, no había necesidad de casa, pero el problema lo tenía yo internamente, hasta que a los 9 años descubro una especie de valor, digamos, de energético, y es el alcohol. Y yo consumí alcohol y me di cuenta que podías expresar, que podía hablar, que podía ser un poco más canchero, y era como una especie de personalidad envasada. Bueno, eso a los 9 años. Ahí fue mi incursión en el alcohol y luego la marihuana. Consumí muy poco marihuana, más consumía, después descubro la droga, el ácido, la mescalina, la anfetamina, ya teniendo aproximadamente 11 años. Y de ahí ya la
la droga fue parte de mi vida hasta el mes de, digamos, de julio, en que por la misma intoxicación decidí quitarme la vida. Y le digo a mi primo que me voy a matar y tomé un cuchillo y corté mis venas. Bueno, están marcadas, tengo las huellas aquí del corte de la piedra. ¿Cuántos años tenía, Y disculpe? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía en ese momento? En ese año yo, bueno, debería tener 22 años, Ya. porque en ese mismo mes cumplí 23. Okay. Entonces, después cuando yo me estaba desangrando, fue cuando yo en mi conciencia me di cuenta de que era lo que quería realmente, quería vivir, no quería morir, quería vivir. Pero ya después perdí la conciencia, no supe más. Aparecí en el hospital con unas pulsaciones en mis manos, venda, qué sé yo. Y luego me dieron de alta y fue ahí, en ese momento en que venía saliendo del hospital, la abstención de droga que tuve por el tiempo que estuve en el hospital, mis emociones funcionaban mal. Fue ahí cuando una persona, un joven de más o menos 16 o 17 años, llegó a la casa de mi mamá donde yo estaba y ahí me habló de Jesucristo y ahí comenzó el cambio. Y ahí, digamos, de los 9 años hasta los 23 años, la droga fue mía. No tengo estudio. Todo fue consumido por la droga. En mi juventud nada. Hasta que Cristo me dio la posibilidad de nacer de nuevo. Y gracias a Dios, aproveché la oportunidad que me estaba dando Él de poder nacer de nuevo. Y decidí aceptar a Jesucristo. Y ahí terminó algo y comenzó. Wow, impresionante igual cómo se pierde la juventud, mejor dicho, la pubertad, la juventud totalmente, porque prácticamente no tuvo un avance, sino que más bien era un retroceso. Y de repente llega Jesucristo y dice, no, conmigo vas a avanzar. Y wow, de verdad me gustaría saber cómo fue ese momento, ese proceso, porque igual, discúlpeme la ignorancia, pero la droga es más fuerte que la marihuana. Claro, la marihuana está hecho de una planta, por lo tanto proviene de algo natural, y la droga son componentes químicos. Por lo tanto, el índice de adicción es mucho más alto y el daño neurológico también es mucho más alto. Por lo tanto, la droga causa mucho más daño en neuronal, cerebral, que la marihuana. No estoy defendiendo a la marihuana, pero... No, a ese punto quería llegar, de, o sea, que casi parecía imposible que usted saliera de ahí, por decirlo así. Casi imposible que usted, tantos años consumiendo algo tan fuerte, que usted tuviera una escapatoria o que usted pudiera dejarlo. Parece imposible, al igual que muchas personas en la actualidad que pueden decir, no, pero yo ya estoy en la perdición, ya no tengo remedio. Y resulta que de repente llega un remedio y yo quiero saber cómo ese remedio funciona en su vida, cómo fue el proceso, porque vamos a ser sinceros, nos convertimos en cristianos, pero no por eso somos inmortales o somos perfectos o todo es maravilla, porque no es así, somos seres humanos de carne y hueso. No es. Entonces yo quiero saber cómo fue el proceso. Usted decidió tomar a Cristo en su vida como su Salvador. Pero luego, ¿cómo fue? Porque no creo que haya sido tan fácil. Mire, a ver, yo creo que hay dos caminos, uno difícil, uno fácil. Podríamos decir que hay un tercero que podría ser el imposible. Porque todo depende en esto, amada, porque no puedo yo decir que fue la primera vez que alguien me hablaba de Jesucristo. Tienen que haberme hablado otras veces. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese momento?
el antecedente de este joven es que él había estado en la iglesia y había sido bautizado con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, que a veces una persona puede decir 2 más 2 son 4, pero hay personas que sí entienden por qué 2 más 2 es 4 y otros repiten que 2 más 2 son 4. Entonces el impacto que produce aquel que tiene entendimiento es diferente y posiblemente quiera ser matemático. En este caso, este joven que habló, la diferencia que tenía a otras personas es que él era lleno del Espíritu. Entonces cuando me habló, no fue mi mente intoxicada la que respondió, no fue mi intelecto, sino que fue del corazón de Dios a un corazón necesitado. Eso para mí es tremendamente importante decirlo, que no es la cosa de ir y cantar o predicar o de hablar, llamar pecador, sino estar lleno del Espíritu de Dios. Eso es importante. Cuando él me habló, porque mire lo que pasa aquí, hermano. Yo a él no lo conocía. Él tampoco me conocía. Yo no sabía que él existía, él tampoco sabía que yo existía. Él me habla y yo no entiendo nada de lo que me habla, pero él tiene lo que yo no tengo. Eso era la realidad. Entonces, ese misterio, ¿cómo lo podemos descomponer ahora que tenemos varios años de convertido? Es que la presencia de Dios, el que sí sabía que yo estaba ahí, angustiado por el pecado, y que sí sabía que había un joven que se había negado a sí mismo para ser guiado y controlado por el Espíritu, entonces toma este instrumento y lo lleva, porque él caminó, mire, él da testimonio, él es ahora profesor de idioma de hebreo, griego, en un seminario en Santiago. Ah, ¿usted tuvo contacto con él? Sí, siempre. Y tengo, hermana, le cuento, tengo ese tratado que él me dio. Estoy diciéndole que hace 42 años que pasó esto. Ese tratado que él me dio yo lo conservo, yo todavía lo tengo. Todavía lo guardo. Porque tiene una significancia tremendamente importante, porque para que el hombre acepte y crea algo que no entiende, necesita la intervención de Dios. Porque ¿cómo usted va a creer y confiar en alguien que no conoce? ¿Me entiende? Tiene que haber un elemento divino. Entonces, cuando este joven estaba en la iglesia y caminó 14 cuadras, y la única puerta, habiendo 30 departamentos, el único departamento que golpeó fue el mío, donde vivía mi mamá. Y de ahí se fue, al único. ¿Me entiende? Entonces, él caminó, hasta que llegó a un lugar y golpeó. Y me entrega este tratado que siempre lo ando trayendo. Donde dice, la pregunta era, en este tratado, ¿eres feliz? Era claro, la respuesta estaba clara, no soy feliz. Ahora lo miro, ¿eres feliz? Sí, muy feliz. No porque tengo plata, no porque tenga salud, no porque no tenga problemas, no, soy feliz porque Cristo está en mí, ¿me entiendes? Y Él me ministra, Él me da los recursos interiores para enfrentar las adversidades, pero también para ayudar a aquellos que están en conflicto. Entonces, cuando él caminó tantas cuadras, yo lo seguí. ¿Me entiendes? Él me dio el tratado, yo cerré la puerta, miro el tratado y salgo, y él se iba y yo lo seguí una cuadra, 2 cuadras, las mismas cuadras, y llegó a la iglesia. Y yo después, cuando escuché música, entré. Había un predicador que se llama Roger Canigar, y él predica, era un joven, él tenía en ese tiempo más o menos como 18 años, 18, 19 años, el predicador. Predica, habla, hace un llamamiento, pasa gente, hace otro llamamiento, pasa gente, la llevaban, no sé, las tomaban y la llevaban a un lado. Hace el tercer llamamiento y yo sabía que tenía que pasar y no lo hice.
no lo hice. Y él dice, último llamado, me lo recuerdo, hermano Paola, como si fuera hoy. Dice, último llamado que hago en esta noche. Hay alguien que quiera decidir aceptar a Jesucristo. Y yo me levanté, iba con un poncho, el pelo largo, así como el suyo, más o menos mi pelo largo, con jean, con una ojera, un morral, y pasé. Tengo una anécdota, hermano, una anécdota, que después el pastor Roger, predicando hace más o menos el año pasado, sacó esta anécdota, que yo paso a aceptar a Jesucristo y acepté a Jesús, después me atendieron, tomaron mis datos, volví a la banca, y en eso van a recoger la ofrenda. Entonces dice, la ofrenda para Dios no solamente es plata, es tiempo, es lo que tú más amas, se lo entrega a Dios. Y yo metí mi mano al bolso, a mi morral, y yo saqué lo que más amaba. ¿Qué cree usted que saqué? Saqué mi bolsa con marihuana y los papelillos y pasé al frente y lo eché al ofrendero. Para mí, recién ingresando a una iglesia evangélica, lo hice. Y lo encontré que era lo que estaba respondiendo a lo que me estaban diciendo. Claro, después me miraban, sonreían, después yo fui al otro día, sonreían. Yo no sabía por qué. Hasta cuando después dijeron, bueno, como el hermano justo que dio la marihuana. Y yo dije, yo di lo que más amaba. Yo entregué lo que más amaba. Pero así comenzó un camino, amada, de creer que todo es posible con Dios. Yo no tuve rehabilitación psicológica ni nada. Ha sido Cristo. Yo ingresé al seminario teniendo tercero básico. Ingresé al seminario universitario, me gradué, donde fui profesor en el seminario, donde enseñé por 17, 20 años en la formación de pastores, sin tener estudio académico, solamente la Biblia. Yo no tengo ningún cartón, no tengo nada, pero yo sé quién es Jesús. Amén. Amén. Eso era lo que quería también llegar a ese punto de saber si usted había tenido alguna rehabilitación, como hay muchas personas que la necesitan y la hacen, pero no, claro. O sea, es increíble lo que Dios hace en realidad. Y aparte un camino de creer, que usted dice, tomó un camino de creer, también empezó a entregar, porque, empezó a creer, pero también a entregar. Porque imagínense, entregó lo que más amaba. Y aparte de eso, obviamente en el proceso tuvo que ir entregando muchas otras cosas de su vida que no eran agradables para Dios, pero usted se las entregó a Él y Él obró. Sí. Y aquí está, contando su testimonio. ¡Wow! Ha sido una vida de creer, de fe. Usted conoce a mi esposa. Llamo 30 y tantos años casados. Si usted dice, ¿cuánto tiempo pololearon? ¿Cuánto tiempo? Una semana. No, ¿en serio? Una semana. Sí, una semana. Usted dice, ¿y él alcanzó a dar un beso? No. No le tomé la mano, nada. La conocí. Le pedí casamiento por teléfono. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque yo me convencí que era la voluntad de Dios. Le creí a Dios. Y yo le digo a ella, ¿tú quieres casarte conmigo? Y dice, sí. ¿Y por qué? Porque yo he orado y siento que es la voluntad de Dios y nos casamos. Y nos casamos. Aquí llevamos más de cerca de 32 años casados, donde no nos casamos enamorados ni embriagados, pero sí por la voluntad de Dios. Entonces ahí descubrí que cuando uno cree en Dios no es necesario sentir, no es necesario ver, ni siquiera necesario entender. Creer es confiar en alguien que me ama y que quiere lo mejor para mí y que no me va a engañar. ¿Entiendes? Esperar
ha de ser nuestra postura, nuestra actitud, ¿cierto? Como cristianos. Yo estoy hablando de mi corazón, ¿eh? Yo estoy Tranquilo, hablando aquí, no, sí, habla no está. transparentemente. Sí, sí, yo le abro mi corazón porque, a ver, usted creó un ambiente de confianza conmigo y yo percibo ese ambiente, por eso abro mi corazón, me siento libre de hablar, no me siento empaquetado, nada, no, me siento muy libre de poder, estoy testificando de mi vida con Cristo. No estoy predicando un sermón, ni estoy dando una clase, estoy testificando de lo que ha sido mi vida. Y yo le agradezco que usted me haya considerado y me permita poder abrir mi corazón. Gracias más bien a usted, de verdad es un privilegio poder escucharlo, poder que usted nos cuente y que la gente vea más allá de un justo empaquetado, como usted dice, más allá de Claro. un justo en un escenario nada más, sino somos personas al final, somos personas Exacto, sí. y eso es lo que la gente tiene que saber, pero que hay algo que se refleja en nosotros, eso es lo que marca la diferencia. Exacto. Y usted lo dice, amada, y qué importante es que la gente sepa y que también nosotros mostrarlo, que somos personas que amamos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, pero no somos perfectos. No nos justificamos. Pero no somos pecadores. No andamos por la vida pecando. Los errores que cometemos, errores de ignorancia, errores que a veces por querer hacerlo mejor, son errores de carácter que aún todavía estamos en el proceso de santificación, que nos enojamos, que nos molestamos, pero que no mantenemos una actitud carnal. Eso es bueno, porque uno, mire, llevo 42 años, lo sabe todo. No, yo ingresé nuevamente a estudiar, estoy estudiando en el seminario, y dice, ¿por qué a los 65 años tú así? Es que esto es para toda la vida. Yo necesito actualizarme, necesito capacitarme, necesito mantener mi cerebro activo, necesito hacer tarea, necesito hacer rendición, necesito hacer informe. Dice, pero, pero hay pastores que ya la saben todas. Ojalá yo fuera uno de ellos, pero no lo soy. ¿Me entiende? Yo todavía necesito aprender. Porque a veces hay juicio de ignorancia. ¿Me entiende? Y la gente ignora porque a veces es caprichoso. Uno no le concede sus caprichos y se enoja. Entonces, ven nuestra imperfección, pero no ven tampoco nuestra intención. Aquí al revés, hay que ver la intención y la imperfección, que cada vez va siendo menos, porque cada vez va siendo menos, cada vez vamos cometiendo, menos errores y errores nuevos, no son los mismos, vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso que es importante lo que dice usted, porque a veces piensa que porque somos pastores somos perfectos, la sabemos todas, que ya no dependemos de nadie, y no es así, no es así. Siempre vamos a depender de Dios y de los instrumentos que Dios tiene, lo cual son una bendición, ¿no es cierto? Es una bendición tener un padre de fe, tener un pastor, un maestro, escucharlo. Es una bendición muy grande. Y por eso que es importante mostrar también, en esta ventana que usted está armado, de poder mostrar la parte humana del ministerio. Que hay una parte, porque también lloramos, también reímos, también nos deprimimos. La pasamos mal, la pasamos bien. A veces tenemos, otras veces no tenemos. Pero en toda la línea, entre arriba y abajo, seguimos siendo cristianos. Seguimos siendo discípulos de Cristo. Seguimos dependiendo de Él y no culpando a nadie. ¿Entiendes? Porque es importante eso, que no solamente somos espirituales, sino que también somos humanos, somos santos humanos.
Así es, totalmente. Totalmente, y eso es súper importante. Yo creo que las personas tienen que saber, las personas en conversa y las personas que ya son cristianas también, porque muchas veces nosotros como cristianos cometemos ese error que creemos que el pastor es perfecto, que creemos que los hermanos o líderes son perfectos, y no es así. No es así. Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas dispuestas. Y ahí es la gran Correcto. diferencia. Entonces, eso es súper Sí, importante que la gente sepa. sí, Y bueno, acotando también, usted mencionó una esposa. Mencionó una eh, esposa que Dios le dio, que Dios le regaló, y yo quería que usted nos contara. ¿Usted llegó en algún momento de su vida a pensar en que tendría la familia que hoy tiene? a ver, mire, hoy día conversaba con un discípulo acerca de las grandes decepciones que tenemos de los modelos o de los paradigmas que a veces se nos presentan y que nosotros los miramos y no nos gusta, de hogares disfuncionales, de padres a veces desinteresados en el desarrollo integral de los hijos, o un esposo que no trata con el valor a su esposa, o una esposa que tampoco trata. Entonces, cuando hay esta carencia de valores, que fue en el caso también mi entorno, de ver tantas cosas, uno dice, no, no, yo no quiero casarme, no quiero tener nada, porque si esto es, no lo quiero. Pero hay modelos que son importantes. Mi padre fue Boy Skinner, que era el director del seminario, pero también mi padre de fe. Tenía un hogar, una esposa realmente maravillosa, una mujer se llama Niva, maravillosa, y con dos hijos, Timothy y Mary, que ellos dos decidieron el ministerio y las misiones. Y yo ahí comencé a ver que sí es posible. A ver, como dice en un libro, es posible ser feliz a pesar de estar casado. Es posible. Y lo creí, pero lo creí en forma porque, a ver, hermana, hay que ser honesto. El fiato entre un hombre y una mujer, el conocerse es una historia que no termina nunca, de conocerse, de, de, de admirarse o de negociar algunas cosas. Yo todavía negocio cosas con mi esposa, pero tenemos un factor común, que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Ella es ministra porque ella es una pastora. Ella estudió en el seminario y yo igual. Entonces ella no es la esposa del pastor, es una pastora que tiene un ministerio. Entonces eso hace que hayan puntos comunes. Mi hijo, claro, ellos al ver esto, mi hijo, bueno, conozco a mi hijo Israel, David vive en Santiago, que optó por el ministerio, por casarse, tener hijos y servir al Señor con todo su corazón. Lo que vio en nosotros, ¿me entiende? Entonces, usted me habla si alguna vez yo eh, pensé en la familia que tengo. Creo que creí que era posible que yo pudiera ser un buen padre, pudiera ser un mejor esposo. Eh, Lucho todos los días por tratar de ser mejor esposo para mi esposa, que lo merece. De ser como abuelo, tengo que luchar que yo no debo ser el papá de mi nieto, sino el papá de mi hijo. Que yo debo respetar a mi hijo en la educación de sus hijos. Eh, Todo esto no se piensa, hermana. Esto viene con el tiempo, uno va entrando. A ver, resumo. Creo que las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, una es que Dios me haya llamado al ministerio y otra es ser papá. Ser papá. Creo que eso a mi esposa y a mí nos cambió
fue como una metamorfosis el tener esa responsabilidad de papá, de complacer, educar a mis hijos, pero también complacer y desarrollarme como esposa, en forma integral. Eso fue algo que no lo leí en ningún libro, aunque leí muchos libros de esposas de ministros, de mujeres, para conociendo. No soy un experto en esto, ¿eh? Pero en ningún libro estaba mi esposa. En ningún libro que leí estaban mis hijos. Creo que es como para escribir otro libro. Otro libro. No sería mala idea. Sí, sí, completamente diferente. Entonces, uno no puede armar como proyectarse y decir yo quiero tener una esposa así, con hijos así y así lo es. Es como complicado. Pero sí se piensa, a veces hay, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, en la juventud o cuando es chico uno, o ya una edad determinada, siempre uno sueña. Hay personas que sueñan, hay otras personas que no sueñan. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener esposa o esposo ni hijos. Hay otras personas que anhelan tener una esposa e hijos. Entonces, a eso me refiero cuando digo, ¿pensaba usted que iba a poder tener una familia? Porque de ser una persona, por decirlo así, que estaba totalmente a la perdición, ¿se pensaba que iba a poder tener la familia que tenía? Ok. Ya, puedo hacer una cápsula al respecto. A ver, el creer que pudiera casarme, sí, que algún día me iba a casar. ¿Cuándo? No sabía. La tragedia no estaba en eso. La tragedia en mí, ¿sabe dónde estaba? Estaba en poder engendrar hijos. ¿Por qué? Porque yo veía amigos míos que consumían droga y por el producto de la droga se producía una esterilidad y el no poder tener hijos. Entonces, a muchos les pasó. Podía pasarme a mí. Y eso era un miedo terrible de no saber si yo podía engendrar hijos. Cuando mi esposa me dice que sí, era al año de casar, me dice que está embarazada. Vino un segundo miedo. El miedo era, ¿será normal la criatura que engendré por el consumo de droga, que también lo vi en otros, que por la causa de consumir tanta droga deterioré mi organismo y puede que mi hijo venga con problemas? Bueno, en ambas el descanso era Dios, no de que si yo no podía tener, decir gracias, Dios no quiere que lo aceptar la voluntad de Dios. Pero también si yo tenía un hijo que pudiera tener problemas, aceptarlo, que Dios quería enseñarme algo. Bueno, mi primer hijo Israel nació, bueno, no sé si es sano para los demás, pero para mí es sano. Mi segundo hijo nació con muchos problemas. Daño en los lagrimales, con lengua recogida, sin piel, con atrofia en un brazo y una pierna, muy dañado, con un alto riesgo el niño. Pero ahí hubieron emociones muy encontradas, pensamientos muy encontrados, más que la gente presionada como evangelista decía, pero qué pecado era cometido el pastor Justo, que Dios le está castigando, porque para algunas teologías el que tenga un niño especial con alguna atrofia, autismo, no sé, es un castigo de Dios. Es producto del pecado, de algún pecado que uno ha cometido. Pero yo no creo eso. Y me acuerdo que la gente hablaba ese tipo de cosas y yo estoy en una campaña y yo hago una declaración. Yo digo, ¿sabes? Yo tengo 2 hijos.
Mi segundo hijo nació así y le conté, pero es mi hijo y Dios me lo dio y yo lo amo con la misma fuerza con que amo a mi primer hijo, porque Dios me lo dio y todo lo que Dios me dé, yo lo amo. Eso lo declaré en esa noche. Al otro día, hermano, se lo digo y Dios es testigo. Al otro día voy al hospital para ver a mi hijo, que estaba ahí en una incubadora y estaba mal, o sea, complicado. Y me dicen que el niño, de la noche a la mañana, su cuerpo se llenó de piel. Me dice que el niño pasó de alto riesgo solamente a riesgo leve. Y ese niño quedó con una atrofia en una pierna y un brazo, pero luego desapareció. Teniendo ya 6 años, desapareció un día, no cogió más. Un día no, su brazo, miramos nada, normal. Él cuando corría era que se iba a caer porque cojeaba como que se iba a caer y después corría, nada. ¿Cuándo sucedió? No supimos. Y el muchachito hoy tiene 30 años, tiene un coeficiente intelectual tan alto que se graduó con el en Derecho se evaluó, o sea, se graduó con el puntaje más alto, el más alto, un 6.9. Y luego, claro, yo tenía que vivir eso, hermana, para darme cuenta que Dios es soberano. Yo no soy un títere, pero Dios es soberano. Y Él sabe lo que es mejor para mí, con el único propósito que yo aprenda a amarlo con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi ser. Que Él, como un Padre bueno, no solamente yo tengo que saber que es bueno, tengo que conocerlo que es bueno. Y la única forma de conocer lo que es bueno es a través de confiar que las experiencias que Él nos da redundan para bien a todo aquel que ama a Dios. Entonces, ha sido experiencia. Bueno, no es la pregunta que me hizo, yo entiendo, no es la No se pregunta, pero es preocupe, lo que no mi se corazón preocupe, quería decir. pastor, porque hay cosas que a mí me encanta. Mire, a mí no me gustan las entrevistas ya preparadas, ¿me entiendes? No me gusta que te aprendas las preguntas y luego me las respondas. No, a mí me gusta que sea algo espontáneo. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios permite que uno haga las preguntas indicadas y que las respuestas sean las que Él quiere y fluyen. Y de eso se trata. No se trata de preparar unas preguntas y que sea esta y esto es lo que va a responder. No, se trata de que realmente se responda con el corazón, que realmente se responda desde la experiencia y desde el testimonio. Eso es lo que es vivencias compartidas. Okay. Bueno, pastor, impresionante igual. Nada más para acotar, yo creo que todas las acciones tienen consecuencias, ya sean nuestras acciones malas, van a tener una consecuencia. Y por eso la invitación a las personas es que la mejor acción que pueden hacer es obviamente creer en Dios, seguirlo y que dejar que Él se glorifique en nuestra vida, que Él nos use a su manera. Y las consecuencias van a ser, wow, impresionantes, de verdad. Y ya para ir cerrando, se nos quedó corto el tiempo porque yo sé que usted tiene muchas cosas que contar, de verdad. Yo creo que quedó corto, nos contó un cuarto de su vida. Pero ya para cerrar, quiero que le des un mensaje a aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, a aquellos jóvenes, de un resumen de todo eso que nos contó, por ejemplo, de aquel joven de 16 años que le entregó una palabra y que Dios lo usó
impresionante cómo la edad no influye cuando Dios quiere utilizar a alguien para llegar a otra persona y llevarle un mensaje. Entonces yo quiero que usted le deje ese mensaje a las personas. Bueno, primeramente, antes de darle el mensaje, agradecerle a usted, amada, que me haya considerado para compartir y abrir mi corazón frente a lo que significa para una persona como yo el mensaje de Jesucristo. Y claro, el mensaje para la gente es que el mensaje de Dios no tiene edad, no tiene, solamente Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, que nosotros aprendamos a confiar que es posible poder ayudar, no solamente la parte social a la gente, que no cuesta nada que en una situación de calle darle un café, pero eso no soluciona su problema. La solución está en llevarle un mensaje. Primeramente, testificarle lo que yo fui, cómo conocí a Jesucristo, y luego decirle que es posible conocer a Jesucristo personalmente. Que Él no es de iglesia, no es de templo, no es de una semana. Él es un Dios de todos los días, de cada momento, de cada segundo, y que Él está con los enfermos, que Él está con los angustiados. ¿De qué sirve poder decirle a alguien cuál es su problema si yo no tengo la sensibilidad para demostrarle el amor de Dios? A veces la gente dice consuelo que no consuelan, porque son palabras. Pero Dios nos enseña a amar, a abrazar. Yo creo que un abrazo, un te amo, habla más que un plato de comida o una taza de café. Yo invito a los jóvenes a que no desprecien su juventud, disfrútenla. Y la forma de disfrutarlo es entregando su vida a Cristo, extendiendo, que la mano de Dios se extienda, hasta, como dicen los hermanos pentecostales, hasta el más vil pecador, que se extienda, que seamos capaces de poder demostrar el amor y el perdón, nada más. No mostrarnos que nosotros somos, no tomamos, no fumamos. ¿De qué sirve eso? Eso no ayuda. Lo que ayuda es ser embajador de amor, de esperanza, pero que la gente nos lea a nosotros, que nos lea. Somos cartas para ser leídas, y que la gente nos lea y que nos juzgue por lo que lee en nuestra vida. Ese es mi llamado. Mi llamado es a la iglesia cristiana a romper la religiosidad, a ser más personas, a ser no tan espiritual, etérico, inalcanzable, sino a ser más de la calle, más del supermercado, más del anciano, del niño depresivo, de la mujer vulnerada. Que ahí una canción no sirve. Sirve una demostración de amor, nada más. Una demostración de amor. Eso, mi llamado es a ser más práctico, a ser no tan religioso, a no ser tan empaquetado, no quedarse con los títulos, sino quedarse con el cuadro del Calvario, con sus manos extendidas, diciéndole: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y posiblemente alguien quería sacar los clavos y él dice: no, porque yo quiero abrazarlo, yo quiero tener mis brazos abiertos para decirle: venid a mí, venid, si estás cansado, si estás trabajado, venid a mí, yo te haré descansar. Y necesitamos descanso,
pero descanso verdadero, y Cristo es el descanso verdadero. Amada, eso, un mensaje de mostrar el amor y el perdón, perdonar y amar. Eso. Gracias, 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 pastor. Sabemos que realmente son palabras del corazón, desde el alma, desde nuestro ser, y eso es súper importante. No son solo palabras, no son palabras que queremos que se las lleve el viento, son palabras que queremos que penetren en cada vida y que se sientan. Y bueno, yo le agradezco por habernos permitido nuevamente, como le dije, haber entrado a su casa, a su corazón, y que usted nos contara y testificara sobre su vida como cristiano y antes de ella. Gracias por su tiempo, es muy valioso, y gracias a las personas que estuvieron ahí viéndonos y escuchándonos. Lo esperamos en una nueva emisión de Vivencias Compartidas. Aquí estuvo su amiga y hermana Paola Miqueli junto a nuestro invitado, el pastor Justo. Chao, chao. Bendiciones.